Vamos a la palabra de hoy. Quiero compartirles sobre Romanos capítulo 8, los versículos 26 y 27. La vamos a leer en dos versiones, esa misma palabra, la Nueva Traducción Viviente y la PDT. Palabra de Dios para todos. Entonces, Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, vamos a leer primero la Nueva Traducción Viviente y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y vamos a leerlo ahora en la palabra de Dios para todos. Dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén y amén. El título del mensaje de hoy es dispuesto a darme su ayuda. Dispuesto a darme su ayuda. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Dios Todopoderoso, que selles esta palabra en cada mente y en cada corazón, para gloria y honra de tu nombre y bendición de toda tu iglesia. Amén y amén. Bueno, vamos a poner nuestra mente y nuestro corazón en este lugar. Amén. Dios nos quiere bendecir con una palabra, y el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, Belcebú, como lo quiera llamar, el demónchira, el don Sata, bueno, como lo queramos llamar, él quiere robarse la bendición que hoy tiene para nosotros. Amén. Se la quiere robar y quiere poner en nuestra mente cosas que quizá para distraernos y no permitir que nos concentremos en Dios en este momento. Y en mi caso, yo hoy incluso he recibido noticias, unas de que me traen alegría de ver la grandeza de Dios y cómo Dios cuida a sus hijos, de personas de aquí, de la congregación, que el enemigo incluso quiso quizá arrebatarles la vida, pero Dios envió sus ángeles y la presencia del Espíritu Santo en ellos les libró la vida, y hoy los podemos seguir teniendo con nosotros en este lugar. Entonces eso es motivo de alegría. Algo que el enemigo quiere hacer para dañar, pues Dios lo usa para agrandar su nombre y a la vez afirmarnos aún más en la fe. Pero también he recibido noticias que me han entristecido mucho y son noticias muy difíciles. Entonces, de alguna manera, esto a veces afecta nuestra mente, nuestras emociones, pero le pido al Espíritu Santo que me ayude para darles la palabra que Dios me ha dado para ustedes. Entonces, dispuesto a darme su ayuda. Y hoy más que nunca he visto cómo el título de este mensaje se vuelve realidad en mi vida.
el Espíritu Santo ha estado dispuesto a darme su ayuda y me la ha dado. Así como también el Espíritu Santo está dispuesto a darles su ayuda y se las seguirá dando. Amén. Entonces, bueno, pues ahí en el video nos describe bastante bien lo que hoy vamos a tratar de aprender de nuestro Padre Dios, de su Espíritu Santo. Esto es parte de una película que se llama La vida es bella, y la sinopsis o la historia, digamos, de lo que trata es en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre, junto con su esposa y su hijo, que es el que está ahí, el que aparece ahí, son llevados a un campo de concentración. Y entonces el papá, él es un italiano pero judío, entonces son apresados. Nosotros sabemos la historia terrible de los judíos en esa Segunda Guerra Mundial, donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados, ¿cierto? Pero este hombre le hace creer a su hijo que son llevados a un juego, y todo el tiempo que están ahí y el tiempo que desde que son llevados al campo de concentración y mientras dura la guerra, pues él todo lo que hace es haciéndole creer a su hijo que están en el juego. Y incluso aquí cuando ya ven cómo hasta arriesga su vida para pasar allá y hacer el que está interpretando o traduciendo el mensaje de los alemanes. Y entonces pues el niño aún queda más convencido del juego y le dice que a lo último hay un premio, ¿no? que le dan un tanque de verdad, un tanque de esos de guerra de verdad. Quizá el niño le gustaban mucho y pues le hizo creer esto. Y aquí nosotros podemos ver reflejado lo que es la vida cristiana. Está el papá del niño, ¿cierto? Que en este caso podríamos decir es el Espíritu Santo para nosotros, ¿cierto? Y el niño, que seríamos nosotros. Y de acuerdo a lo que vamos a ver a la palabra y lo que acabamos de leer en ella, vamos a mirar algo de lo que leímos ahora, que dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros. Amén. En la otra versión que leímos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Y nosotros siempre creo que hemos oído hablar y el Señor mismo lo dijo, ¿cierto? Que nosotros estamos en el mundo, ¿cierto? Estamos viviendo en el mundo, pero no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. El mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas, Satanás. Pero nosotros, afortunadamente, desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos viviendo en otro mundo, en otro reino, en el reino de Dios. Amén. Y estamos dándonos cuenta cómo el mundo se está deteriorando a nuestro alrededor. La economía, yo creo que todos nos hemos dado cuenta cómo se ha debilitado. Cada vez las cosas están más caras y los sueldos o el dinero alcanza para menos. Entonces, económicamente el mundo se está deteriorando.
cómo se están deteriorando los valores, cómo la fe está menguando y cómo se están levantando ideologías contrarias a Dios que están haciendo que la sociedad caiga en un limbo de oscuridad terrible. La maldad está aumentando. Entonces vemos cómo estamos viviendo en un mundo que podíamos decir, como se podía decir allí también en el video, en una guerra. Estamos en medio de una guerra, de un momento difícil, de un tiempo muy difícil. Pero como nosotros pertenecemos a otro reino, no pertenecemos al reino de Dios, por tanto nosotros no estamos gobernados por el príncipe de las tinieblas, por tanto no dependemos de la economía del mundo ni de la protección de ningún ejército de la tierra, ni de ninguna policía de la tierra, ni de ningún gobierno. Amén. Nosotros estamos gobernados por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, y pertenecemos a ese mundo. Y esto fue lo que el niño creyó. Le creyó a su padre, creyó lo que su papá le decía. Y por eso pasaron no sé cuántos años después de que él fue llevado al campo, o fueron llevados al campo de concentración, quizás 3 años, 4 años que duró la guerra, o lo que haya durado, y el niño vivió, que nos está representando a nosotros, amén, vivió en un mundo diferente, vivió en un reino diferente. Por tanto, para él fue emocionante porque él pensó que estaba en un fuego. Y cuando nosotros estamos viviendo en el reino de Dios, mis hermanos, puede pasar lo que pase en el mundo, pero nosotros estamos guardados por nuestro Rey de Reyes, por nuestro Señor. Nosotros estamos como si estuviésemos en un juego para ganarnos un premio. En el caso del niño, él pensaba en ese tanque, y de hecho al final de la película, cuando el niño sale, aparece el tanque, porque eso era lo que él creyó. Él creyó que se iba a ganar el tanque, e hizo todo lo posible para cumplir las reglas que su padre le había dado para ganarse los puntos necesarios. Él iba haciendo cuentas, son 1000 puntos, y hoy me gané tantos, y iba haciendo. Cuando salió, él estaba convencido que se había ganado el tanque, y precisamente aparece el tanque. Había terminado la guerra, y uno de los el que iba conduciendo el tanque lo sube al tanque, y él pues dichoso porque vio que se hizo realidad lo que su padre le había dicho. Este es un padre humano, mis hermanos. Esto es una película. Nosotros vivimos en una realidad que sobrepasa la ficción, porque la realidad que nosotros vivimos sobrepasa la ficción. Nosotros vivimos en una dimensión tan diferente que el Señor nos dijo que su reino consistía en justicia, paz y gozo. Amén. Y en ese reino vivimos nosotros, pero el mundo vive en injusticia, en guerra y en solo tristezas. Porque las alegrías que el mundo encuentra son tan pasajeras que siempre las tristezas les van a aplastar. Pero para nosotros es diferente. Y el Señor nos dice que nos da un premio, amén. Y dice que el que persevere hasta el fin va a alcanzar el premio. ¿Cuál es ese premio? La salvación, la vida eterna, amén. La resurrección de los muertos, el levantarnos nuevamente vivos en cuerpo, alma y espíritu, amén. Un día nuestra alma y espíritu abandonará este cuerpo, pero también un día el Señor hará que sea regresado nuestro cuerpo y se junten nuevamente cuerpo, alma y espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y por eso, mis hermanos, debemos esforzarnos para ganarnos los puntos
que necesitamos, amén, para llegar al final y ganarnos el premio prometido por nuestro Dios, la vida eterna. Porque en realidad la salvación inicia desde que aceptamos a Cristo, desde que recibimos al Señor y decidimos caminar con Él y obedecerle y creerle. Ahí inicia la vida eterna, la salvación. Eso es parte de la salvación. Lo que nos pasa, lo que Dios nos ayuda, lo que Dios nos bendice mientras estamos en este mundo, es parte de la salvación para alcanzar un día la vida eterna. Entonces debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, amén. En el caso de este padre, al niño lo escondía cuando debía esconderlo, lo protegía, le proveía, él dejaba de comer para llevarle la comida a él, lo mantenía en todas sus cosas. Cuando el niño de pronto quería llorar, cuando se deprimía, ahí estaba el papá para consolarlo, para ayudarlo, para animarlo. Y no es lo que hace el Espíritu Santo todos los días con nosotros. Porque mira que a veces nos hacen entristecer hasta personas de las que menos esperamos, o nos suceden situaciones inesperadas y nos entristecen. Pero nosotros no podemos quedarnos allí, porque nosotros somos seres humanos que fallamos, amén, imperfectos, que amamos generalmente por conveniencia. Pero el Espíritu Santo no es así como nosotros. Él no es egoísta, Dios no es egoísta. Y me refiero al Espíritu Santo, iglesia, porque debemos tener el Espíritu Santo muy en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es la persona de Dios que hoy nos ministra y que nos ministrará hasta el último día de nuestra existencia. Y cuando alguien nos ofende, cuando una situación nos entristece, ¿saben qué debemos hacer en vez de lamentarnos tanto por ello o pensar mal de la otra persona? No, ¿saben qué tenemos que hacer? Lo que hace Cristo, lo que hace el Padre con nosotros. Él cuando nos mira a través de la sangre de Cristo. Así que cuando nosotros miremos a los demás o aún a nuestros enemigos, miremoslos a través de nuestro Señor Jesucristo, de la compasión, del amor de Él. Y eso nos va a ayudar mucho para no dejarnos agobiar por los desprecios, por los desplantes, por las heridas que nos causan. Le escuchaba un testimonio a un pastor que decía que las personas que nos ofenden, que nos hieren, eran como las garcitas, ¿sí? Las garzas. ¿Se han visto que las garzas generalmente ellas llegan y empiezan a buscar animales, el ganado, las vacas, los toros, y los animales, y se les suben encima, se les paran encima y uno los ve picoteando y picoteando? Pues es comiéndoseles las garrapatas, los bichos esos que a veces ve uno, esos animalitos que se recuestan por ahí a un poste y se rascan y se rascan. ¿Sí los han visto? Porque de pronto una garrapata o yo no sé qué bicho se les ha pegado. Pues eso es lo que hacen esas garcitas, ir y comerse eso y qué alivio. Cierto que es muy rico cuando le está picando uno de pronto a la espalda y llega alguien y preciso donde me estaba picando, y tan rico que se siente. Él decía que esas personas que nos hieren,
que nos causan a veces daño, que nos generan malestar por alguna situación, son como esas garcitas. Es Dios que envía a esas personas para pulirnos más, para quitarnos cosas que no nos sirven, que de pronto estorban, que nos hacen daño y nos hacen mejor. Porque de pronto incómodo cuando la garcita se le para encima ahí a la vaquita y le pone sus garras ahí para sostenerse, y claro, debe ser incómodo, pero cuando le quita eso que le estaba picando y la garcita se va, ¿cómo queda la vaquita? Yo creo que si pudiera sonreír, sonreía, pero por lo menos su ma se pega como en agradecimiento. Entonces eso debemos hacer, mis hermanos, mirar a los demás como instrumentos de Dios para nuestra bendición. Y no miremos bendición solamente dinero, posesiones, o cuando nos dan algo, o cuando logramos algo. No, bendición es cuando alguien nos ayuda a ser mejores, aunque nos duela. Eso es bendición. Cuando mi carácter se hace más estable. Entonces, el Espíritu Santo debemos tenerlo hoy muy presente, mis hermanos, y qué bueno que le oremos al Espíritu Santo, que lo tengamos en cuenta, que le demos gracias, que lo saludemos, que lo invitemos a nuestra vida, que nos bautice en su Espíritu. Uno oye muchas cosas, iglesia, de que solo hay un bautismo en el Espíritu Santo, que X, que Y, pero yo veo que para mí la verdad, la presencia cada día del Espíritu Santo en mi vida es un bautismo. Es un bautismo. Y qué bueno que el Espíritu Santo nos dé ese poder. Quiero recordarles un poco lo que veíamos el domingo anterior, para ser fieles hasta el final, para ser fiel hasta el final. ¿Recuerdan los que estuvieron el domingo pasado? ¿Fiel hasta el final? ¿Cómo? Ajá, perseverancia, compromiso, gratitud, ¿cierto? Perseverancia, compromiso y gratitud para ser fiel hasta el final. Pero a veces esa perseverancia, ese compromiso y esa gratitud la queremos tener o adquirir o poseer o mejorar en nuestras fuerzas, y recordemos que no es en nuestras fuerzas, amén, no es con ejército, amén, ni es con nuestra propia fuerza, es con su Santo Espíritu. Entonces les hablaba y les decía que nos faltaba algo para poder perseverar, para poder comprometernos y para poder ser agradecidos en todo, como dice la palabra. Alegraos, gozaos, dice el apóstol Pablo, cuando se encuentren en diferentes pruebas. Imagínense, imaginémonos una prueba bien difícil y alegraos. ¿Por qué? Porque el Señor nos está puliendo y nos está preparando para darnos una bendición mayor. Entonces por eso debemos ser agradecidos por ello. Entonces lo que nos falta es tener presente que el Espíritu Santo, o sea, Dios en persona, la persona del Espíritu Santo, está con nosotros siempre, a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Entonces necesitamos no entristecerlo, no apagarlo. Por eso debemos obrar de acuerdo a como Él quiere que obremos, y para eso tenemos esta guía, amén, la palabra de Dios, para obrar de acuerdo a lo que Él quiere que obremos. Recordemos lo que dice la palabra en Juan 14:26. Dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Amén.
Por eso es importante tener una relación con Dios a través del Espíritu Santo, porque Él nos enseña todo, dice la palabra, porque Él nos recuerda todo. ¿Cuántos? Y no lo dudo que hoy va a pasar, no, pero bueno, voy a tener fe que hoy no va a pasar. Hoy no va a pasar en el nombre de Cristo Jesús. Que cuando se levanten de aquí y salgan ya de esta puerta, no se les va a olvidar el mensaje de hoy. Amén. No se les va a olvidar. Los ato a esa palabra de bendición. Les ato a esa palabra. Señor, gracias a Dios, manantial de bendición, y todos los que nos congregamos aquí, Padre, qué bendición. Tenemos una mente prodigiosa. Tenemos la mente de Cristo. Por tanto, no se nos va a olvidar el mensaje de hoy. Entonces, dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. ¿Cuántas veces ese niñito no se sentiría asustado? Se metía debajo de la cama temblando del susto mientras de pronto veía que el papá no estaba y entraba por ahí algún soldado de esos y con armas y gritando y todo. Pero llegaba su padre y lo confortaba, lo alegraba. Y no dudo que ese papá estuviese donde estuviera, en los campos de concentración, tenía su niño, tenía su hijo en la mente y lo tenía en su corazón, y no veía la hora de estar nuevamente con él. Y ese es nuestro Padre Celestial, y ese es el Espíritu Santo con nosotros. Dice la palabra que Él nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Él no se olvida de nosotros. Siempre estamos en su mente, siempre estamos en su corazón. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Leamos 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Iglesia, la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Y la gracia de Dios con nosotros es la presencia de su Santo Espíritu en nosotros. ¿Para qué más? Mi poder actúa mejor ¿en qué? En la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Muchas cosas debilitan nuestra vida, pero siempre ahí está el Señor en la persona maravillosa del Espíritu Santo para fortalecernos. Y las debilidades nosotros las tenemos por cualidades negativas o no deseables. Y es verdad, en muchos casos esas debilidades pueden impedir nuestro normal desarrollo en cualquier actividad de nuestra vida. Lo pueden impedir. Así es. Debilidades como temores. ¿Cuántos temores a veces no nos dejan vivir? Muchas personas se encierran a veces en sus casas por temor a lo que les pueda pasar si salen. En el tiempo de esta enfermedad,
que agobió todo el mundo. Muchos se encerraron en sus casas y muchos se murieron en ese año más difícil porque no salieron, por el miedo y el temor, y respetando los momentos difíciles que muchos pasaron, porque esto trajo mucha tristeza a muchos y fueron momentos muy difíciles. Hubo familias que sufrieron pérdidas que trajeron mucha tristeza. Pero para los que estaban en Cristo, mis hermanos, nuevas misericordias hubo. Y hoy están en Cristo y están viendo la gloria de Dios. Y he escuchado muchos testimonios que me dicen, alguien me decía: yo le doy gracias a Dios por el C-19, porque fue lo que Dios usó para ablandar el corazón de X persona. Y aunque se fue con el Señor. Son cosas que a veces nosotros no entendemos, pero Dios sí. Pero si estamos en Dios, en algún momento las vamos a entender, porque todo lo que el Señor permite para nosotros nos va a ayudar para bien, para nuestro bien. Y entonces, por temor, el temor muchas veces no permite que disfrutemos las cosas, iglesia. Y esa es una debilidad. Así como el temor en muchos casos nos puede ayudar para librarnos de muchas cosas, si lo llevamos al extremo, se puede convertir en algo muy malo, que puede incluso terminar con nuestra vida. La pereza, otra debilidad. El desorden, el pesimismo. ¿Ha conocido alguna persona pesimista? Uno a veces va contento y todo y habla unos 5 minutos con esa persona pesimista y se va uno para que lo recojan. Decía mi mamá, con cuchara de plata, no sé por qué, pero sí, para que lo recojan a uno como cuchara, porque está uno bien y 5 minutos que habló con esa persona y quedó como una plasta ahí, apachurrado. Complejos. ¿Cuántos complejos? Que porque tengo un dedo más grande, o porque el pelo, o que lo que sea. Y nos acomplejamos y dejamos de vivir cuando Dios nos hizo hermosos, bellas. Hizo príncipes y princesas. Amén. ¿Y qué tal que todos fuéramos iguales? No. Gracias a Dios somos diferentes, porque hay para todos los gustos. Amén. Para todos los gustos. Entonces, malas decisiones. El Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado? A mí mi mamá sí me dijo que no me casara con ese animal. Y cuando se iba a casar con ese, entonces la persona pensaba que ella lo domaba. No, yo lo domo. Y resulta que en poco tiempo antes casi acaba con ella. Malas decisiones. Bueno, por algo dicen que el amor es ciego, ¿cierto? Y por algo dicen que novio, ¿cierto?
Pero mis hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y algo terrible que ha podido pasar en nuestra vida, una mala decisión, el desorden en nuestra vida, todas esas cosas, el Espíritu Santo, si estamos dispuestos, nos va a ayudar a que se vuelvan, dejen de ser debilidades y se vuelvan fortalezas. Amén. Me gusta esta congregación, por eso vengo todos los domingos, porque me ayudan bastante. La falta de experiencia, por falta de experiencia podemos cometer muchos errores. Amén. Él nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda. Si queremos dejar de la pereza, el Señor entonces nos da diligencia, amén, para que hagamos las cosas. Y sea la debilidad que nos agobie, iglesia, si descansamos en el poder del Espíritu Santo, todo lo podemos lograr, todo. Y en segundo lugar dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros de forma efectiva. Amén. Y esto no quiere decir que el Espíritu Santo va a orar en lugar nuestro, o que el Espíritu Santo entonces va a hacer las cosas por nosotros. Acuérdese que dice es que nos ayuda. Amén. Si nos hemos dado cuenta, a veces vamos a cargar algo y no podemos, ¿cierto? Muy pesado. Y no podemos, y le hacemos, y de pronto llega alguien y nos dice le ayudo, y uno, ay sí, gracias, y entonces uno no lo va a dejar solo. Claro está que hay quien haga eso, pero no, entre los dos entonces, y lo podemos levantar. Eso es lo que está diciendo la palabra, que nos ayuda. Entonces no quiere decir que el Espíritu Santo va a orar en lugar nuestro, sino que se nos une para hacer más efectivas nuestras débiles oraciones. El Espíritu Santo nos ayuda, no que nos reemplaza en nuestras oraciones. Como el Espíritu Santo me ayuda, entonces que ore Él. Sí, que ore Él. Él sí sabe orar y yo espero los resultados. No. Tenemos que orar y Él nos va a ayudar, amén. Él nos va a ayudar para que eso que no entendemos y no comprendemos, el Señor haga, el Espíritu Santo hace algo maravilloso para que llegue el mensaje correcto al Señor, a nuestro Padre. Cuando nosotros, dice la palabra que, y por eso tomé estas dos versiones, porque ahí en el hebreo original, en el que está escrito esta palabra, se puede, lo que está escrito allí se puede tomar como en dos sentidos, pero que al final va a producir lo mismo, y ambos están bien, parecen diferentes, tienen su diferencia, pero están bien. Cuando dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos, ¿cierto? Dice la palabra, cuando nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos. En verdad, mira, y yo creo que lo hemos vivido de alguna manera. ¿Cuántos alguna vez se han despertado como con una necesidad de orar? Se despiertan, a veces incluso se despierta uno como nervioso, como preocupado, como no sé, con alguna angustia o algo, pero uno no sabe qué es, pero qué, y le echa como cabeza y al fin como que no entiende, pero dice, no, yo sé que tengo es que orar, y se pone uno a orar, amén, y después ver respuestas.
Una madre de pronto que se despertó a la madrugada con una intensidad de que ore y o algo ya como angustiada y de pronto, pero ¿qué hago? Y se pone a orar y a orar y a orar y a pedirle al Señor misericordia, su favor, y de pronto al otro día cuando sabe que su hijo fue librado de la muerte. Entonces hay veces nosotros no sabemos ¿qué quiere Dios que oremos? Pero es el Espíritu Santo que pone esa urgencia en nosotros. Y Él nos ayuda en ese caso. Cuando nosotros no sabemos qué quiere Dios, que le pidamos en oración. Y la otra interpretación o la otra traducción, entonces cuando dice, vamos a leerlo mejor en la palabra. Dice, por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios. En una traducción de la Biblia dice, por ejemplo, esta es en la Nueva Traducción Viviente, dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos. Y en la traducción PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios. Uno, cuando no sabemos qué quiere Dios que le pidamos, amén. O cuando nosotros no sabemos qué pedirle a Dios. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo. Nosotros a veces le estamos pidiendo un viaje, Señor, yo quiero ir a Europa y para tal fecha, Señor, y el viaje y deme para los pasajes y lo que necesito para estar allá. Bueno, y se le pide el viaje y de pronto por alguna razón se dañó el viaje, no se pudo ir, y cuando nos enteramos que el avión en el que nos íbamos a ir se accidentó y no quedó nadie vivo. Por eso es importante tener en cuenta al Espíritu Santo. A veces nosotros no sabemos qué es lo que quiere Dios que le pidamos. A veces nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que pedirle a Dios. Un negocio. Nosotros somos excelentes en meternos en negocios y cuando nos va mal en el negocio, entonces le echamos la culpa a Dios. Pero no recordamos que no lo tuvimos en cuenta. Y no lo tuvimos en cuenta como muchas personas nos dijeron, no se meta con esa persona. No se meta con esa persona. Y cuando hablo de negocio es en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, iglesia, dice la palabra, termina ahí la palabra que leímos termina diciendo lo siguiente: Él intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Y la otra versión dice de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es otra ayuda impresionante del Espíritu Santo para hacer nuestras oraciones efectivas. Esa intercesión del Espíritu Santo, porque es que nosotros muchas veces lo que pedimos está fuera de la voluntad de Dios, pero nosotros no lo sabemos o no lo tenemos claro. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Él sabe cuál es la voluntad del Padre. Y entonces el Espíritu Santo primero le agrega el poder que nosotros no poseemos a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. El Espíritu Santo le agrega el poder que nosotros no poseemos. En segundo lugar, el Espíritu Santo lo hace con la sabiduría que nos hace falta a nosotros. En tercer lugar,
el Espíritu Santo nos conecta en comunión perfecta con nuestro Padre. Por eso es importante, iglesia, tener en cuenta que Dios está con nosotros y que es el Espíritu Santo el que está con nosotros, y por eso debemos tenerlo como nuestro mejor amigo. En cuarto lugar, el Espíritu Santo ora por nosotros con un amor que nosotros no podemos contener. Mira, ¿por qué sentimos a veces como una necesidad de orar por personas que nos caen mal? Y sentimos la necesidad de orar por ellas, pero decimos, diablo mentiroso, ¿no? A ponerme a orar por ese o por esa. No, mis hermanos, ¿cuál diablo? El Espíritu Santo, que posee un amor perfecto que nosotros no tenemos, pone en nosotros eso, que oremos por esa persona que nos cae mal. ¿Por qué? Porque les quiere bendecir a ellos, pero nos quiere bendecir aún mucho más a nosotros. Nos quiere bendecir mucho más. Amén. Él está dispuesto a ayudarnos en todo. Él está dispuesto a ayudarnos en todo. Dice Romanos capítulo 8, los versículos 14 al 17. ¿Hay hijos de Dios aquí? Amén. Y mire lo que nos dice la palabra a nosotros, los hijos de Dios. Los hijos de Dios se dejan guiar por el suegro, la suegra, la novia, el novio. ¿Por quién? Amén. Por el mejor amigo. Bueno, si es el Espíritu Santo su mejor amigo, claro. La mejor amiga. Se dejan. Nosotros debemos tener un mejor amigo y una mejor amiga. Amén. ¿El mejor amigo quién? ¿Y la mejor amiga? La palabra de Dios. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor por esos dos amigos tan preciosos. Entonces, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Y por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. Amén. En otras versiones dice, Abba Padre, que quiere decir lo mismo. Querido Dios, querido, pero haciendo referencia al Padre que es Él para nosotros. El Espíritu mismo le habla, o sea, el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Amén. Estamos en el mundo y claro que sufriremos consecuencias de estar en el mundo. El niño del video estaba en una guerra y por tanto sufría consecuencias de esa guerra. Amén. No había las 3 comidas que quizá estaban enseñados a comer. No podían salir quizá a los parques a los que el papá amoroso, su padre amoroso, lo llevaba antes de la guerra. Tuvo que pasar sufrimiento este niño y necesidades, claro, como las que tenemos que pasar nosotros, iglesia, mientras estemos en este mundo. Pero afortunadamente tenemos un Padre Celestial que, como a ese niño, nos ama entrañablemente. Amén. Nos ama y nos ama. Y a veces lloramos
pero Él nos sigue amando. A veces nos quejamos y Él nos sigue amando. A veces hacemos berrinche y pataleamos y que por qué no me dio esto y por qué me quitó esto lo otro, y no sabemos que nos estaba guardando, nos estaba librando, nos estaba protegiendo y que nos estaba amando aún más y más y más. Bendito sea nuestro Dios, bendito el Señor, bendito el Espíritu Santo, que nos ayuda siempre. Amén y amén. Señor les bendiga. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu bendición y por tu amor, Señor. Aquí estamos porque tú lo has querido así, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Amén y amén. Y esta pasión no puedes